Muy buenos días, tengan todas ustedes, queridas hermanas de la agrupación de esposas cristianas, su servidor, Padre Óscar Lomelín, saludándoles con mucho cariño desde acá, desde Monterrey, pues para todos los lugares donde cada una de ustedes se encuentra. En esta ocasión, en este ratito, pues quiero invitarles a que reflexionemos en torno al Adviento que está ya muy próximo a iniciarse, este tiempo litúrgico que nos prepara para celebrar la Navidad. Es increíble cómo ha pasado tan rápido el tiempo. Ya estamos pues casi terminando este año tan particular, 2020. Y pues les invito a que tomemos conciencia de que estamos en la presencia del Señor e invoquemos su gracia y su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues para platicar de este tema, quiero apoyarme en algunas palabras del Papa Francisco. Primero, pues quiero decir que es evidente que el tiempo del Adviento es un tiempo que nos invita a avivar en nosotros la esperanza. El Adviento es un tiempo de esperanza. Y a propósito de la esperanza, les decía, quiero apoyarme en algunas palabras del Papa Francisco, pero también del Papa Benedicto XVI. Primero, el Papa Francisco, en esta hermosísima exhortación apostólica post-sinodal sobre el amor en la familia, que se llama Amoris Laetitia, nos dice en el número 57, que me permito leer el párrafo completo. Doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Pues es indudable que ustedes, queridas esposas cristianas, pues que forman junto con su esposo y con sus hijos, quienes los tienen, una familia, y ustedes son de estas familias a las que se refiere el Papa Francisco y por las que da gracias a Dios. Y yo también junto con él le doy gracias a Dios porque muchas familias, como las de ustedes, que lejos de considerarse perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. No somos perfectos, a veces nos equivocamos, a veces nos desviamos, a veces nos desesperamos, como en este tiempo de pandemia, ya 8 meses que llevamos en esta situación, pero pues nos levantamos, seguimos adelante. Continúa el Papa Francisco diciendo, a partir de las reflexiones sinodales, no queda un estereotipo de la familia ideal, sino un interpelante collage formado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas
y sueños. Las familias, y particularmente las familias de ustedes, pues cada una tiene pues una configuración particular, cada una tiene sus propias luchas, sus propias características. Yo afirmo que todas las familias, todas son disfuncionales, unas más que otras, porque en todas hay algún elemento pues que en una situación particular pues no funciona del todo bien. Pero, bueno, y dice el Papa Francisco, estas familias, estas realidades diferentes, pues están colmadas de gozos, de dramas, de sueños. Este tiempo de Adviento que estamos a punto de iniciar y luego la celebración de la Navidad, pues nos hace voltear nuestra mirada hacia la familia de Nazaret. Esa familia que pues también estuvo colmada de gozos, comenzando desde la Anunciación, como después nuestra Madre Santísima entona este cántico diciendo: mi alma glorifica, se goza en el Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Colmada de gozos, de dramas. El niño Jesús tuvo que nacer pues fuera de su casa, incluso en un lugar que no está preparado pues para el nacimiento de un bebé, como después tuvieron que huir a Egipto, etcétera. Dramas y sueños, los sueños de la familia de Nazaret. Tendríamos que pensar cuáles eran los sueños de José. Bueno, pues el Señor le habla en sueños a José: no temas de recibir a María como tu esposa. Ese niño que está esperando es fruto del Espíritu Santo. Pero que además, ¿qué sueños tenía José para su mujer, para su hijo? ¿Cuáles eran los sueños de María? Y principalmente los sueños de Jesús. Bueno, pues los gozos, los dramas, los sueños de cada una de ustedes y de sus familias, pues queremos unirlos a los de la familia de Nazaret. Hablando pues de gozos, de dramas, de sueños, pues cada uno de nosotros vamos cargando, como decimos, en nuestra mochila, pues muchas realidades que nos preocupan. Y dice el Papa, esas realidades que nos preocupan, para algunos a lo mejor será un tema pues laboral, un tema económico, para otros quizás un tema familiar, alguna situación particular que estén viviendo en sus hogares. Para todo el mundo pues está este tema de la pandemia. Quizás pues en algunas familias se está viviendo con tristeza, con dolor, con preocupación la enfermedad de alguno de sus miembros. Quizás otros estén pues en ese proceso de duelo porque han perdido ya algún ser querido. Todos tenemos en algún momento y alguna preocupación. Dice el Papa, las realidades que nos preocupan son desafíos. Y nos hace una particular invitación: no caigamos en la trampa, la tentación de de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad misionera. La esperanza, que es a la que me quiero referir en esta charla, la esperanza no busca pretextos, la esperanza no busca pues culpables, o no busca señalar pues por qué o por quién estoy viviendo yo esta situación difícil. La esperanza más bien pues se levanta, continúa la lucha.
En todas las situaciones, dice el Papa, la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Este es un tiempo particular de esperanza. Nosotros tenemos que reavivar nuestra esperanza y tenemos que ser instrumentos de esperanza para esta sociedad, para este mundo de hoy que tanta necesidad tiene de esta vivencia. Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que impregna la existencia humana. Y termina este número 57 diciendo, si constatamos muchas dificultades, y vaya que las constatamos, ellas son, como dijeron los obispos de Colombia, un llamado a liberar en nosotros las energías de la esperanza. Las energías de la esperanza. Esta expresión es la que yo quiero subrayar en esta mañana. La esperanza es como una energía que hace que nos levantemos, que hace que luchemos, que hace que nos mantengamos de pie, que perseveremos. Las dificultades han de despertar en nosotros, liberar en nosotros, dice el Papa, las energías de la esperanza que se traduzcan en sueños proféticos, es decir, que nuestros sueños sean como los sueños de Dios, como los sueños de la Sagrada Familia, acciones transformadoras, en lugar de pues estar buscando causas irresponsables de lo que nos sucede, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. Cada vez que yo he leído este número de Amor y Leticia, y con esta expresión de las energías de la esperanza, a mí se me viene a la mente una imagen, la de un náufrago que pues quedó en medio del mar, solamente aferrado a pues un pedazo de madera y que pues evidentemente pues está en una situación muy difícil, una situación lamentable. El barco se hundió, muchas personas murieron y pues voltea a su alrededor y lo único que ve es agua. Evidentemente, pues es una situación extrema que pudiera sentir esa persona la tentación de pues simplemente soltarse y pues dejar que la fatalidad termine con esta situación. Pero cuando de repente ese náufrago ve a lo lejos tierra firme, pues se despierta en él una esperanza, que es posible que se pueda salvar, es posible que pueda llegar hasta allá. Y esa esperanza, eso que ve, despierta en él una energía que le hace no soltarse de esa madera, que le hace seguir pues moviendo las piernas y los brazos para moverse, que le hace no desistir, las energías de la esperanza. Bueno, pues además de este número de Amor y Leticia, quiero también hacer referencia a un poema que el Papa Francisco ha citado a propósito de la esperanza. De hecho, el Papa Francisco ha dedicado una serie de catequesis sobre la esperanza. Si ustedes buscan en internet catequesis, Papa Francisco sobre la esperanza, van a encontrar que pues, él ha hablado en muchas ocasiones de este tema. Y en una de ellas hace referencia a un poema que me permito pues también compartir con ustedes en este momento. Se llama La Pequeña Esperanza. El autor, pues ahí tienen el nombre, un escritor francés de principios del siglo pasado. Yo soy, dice Dios, maestro de las 3 virtudes. La fe es una esposa fiel. La caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña muy pequeña. Yo soy, dice Dios, el maestro de las virtudes. La fe
es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos. La caridad es la que se da por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que se estira por los siglos de los siglos. La caridad es la que se extiende por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que todas las mañanas nos da los buenos días. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es un soldado, es un capitán que defiende una fortaleza, una ciudad del rey, en las fronteras de Gascuña, en las fronteras de Lorena. La caridad es un médico, una hermanita de los pobres que cuida a los enfermos, que cuida a los heridos, a los pobres del rey, en las fronteras de Gascuña, en las fronteras de Lorena. Pero mi pequeña esperanza es la que saluda al pobre y al huérfano. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es una iglesia, una catedral enraizada en el suelo de Francia. La caridad es un hospital, un sanatorio que recoge todas las desgracias del mundo. Pero sin esperanza, todo eso no sería más que un cementerio. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que vela por los siglos de los siglos. La caridad es la que vela por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches y se levanta todas las mañanas y duerme realmente tranquila. Yo soy, dice Dios, el Señor de esa virtud. Mi pequeña esperanza es la que se duerme todas las noches en su cama de niña, después de rezar sus oraciones, y la que todas las mañanas se despierta y se levanta y reza sus oraciones con una mirada nueva. Yo soy, dice Dios, Señor de las tres virtudes. La fe es un gran árbol, un roble arraigado en el corazón de Francia, y bajo las alas de ese árbol, la caridad. Mi hija, la caridad, ampara todos los infortunios del mundo. Y mi pequeña esperanza no es nada más que esa pequeña promesa de brote que se anuncia justo al principio de abril. Este hermoso poema, pues decía el Papa Francisco, lo ha citado en alguna de sus catequesis sobre la esperanza. Y pues yo quiero referirme pues a esta relación que hay entre la fe, la esperanza y la caridad. Sabemos que son las virtudes teologales, llamadas así porque nos son dadas directamente por Dios, porque nos unen a Dios, porque nos asemejan a Él. Y pues muchas veces hablamos de la fe, de alimentar nuestra fe, de fortalecer nuestra fe. Muchas veces hablamos de practicar la caridad, de las obras de misericordia y demás. Y tal vez la esperanza a veces queda un poco relegada. Esa pequeña hermana, la pequeña esperanza. Y es esa esperanza la que ha de salir a relucir, y es esa esperanza la que queremos vivir de una manera más intensa, especialmente en este tiempo del Adviento. La esperanza, pues quiero referirme a algunas características. Primero, algunas características para que nosotros podamos fortalecer nuestra esperanza, crecer en esperanza, educarnos en la esperanza.
La primera cosa que hay que decir es que para que la esperanza cristiana se consolide, se haga fuerte, nos haga pues tener esa energía, la del náufrago que se pone a nadar hasta la tierra firme que ha visto a lo lejos, la esperanza que nos hace levantarnos cuando nos caemos a lo largo del camino, la esperanza que nos hace sonreír y experimentar gozo incluso en medio de la dificultad. Esa esperanza se puede fortalecer. Bueno, pues quiero comentar algunos elementos para fortalecer esa esperanza. El primero de ellos, el amor. Una persona que se sabe amada, que experimenta el amor, pero sobre todo una persona que experimenta el amor incondicional, que es el amor de Dios, y luego, pues lo más parecido al amor incondicional, pues que es pues el amor, la caridad a la que estamos llamados nosotros a vivir. Cuando una persona se sabe amada o recuerda haber experimentado el amor, pues esa persona puede vivir la esperanza, o en esa persona se aviva la esperanza. Por el contrario, cuando una persona no se sabe o no se siente amada, se diluye en ella la esperanza. Aquí es donde la esperanza se relaciona con la caridad, porque son hermanas. Pensemos en esa parábola conocida como el hijo pródigo, la parábola del Padre misericordioso. El hijo menor, ese que se fue a un país lejano, que malgastó la fortuna de su padre, que cayó en lo más bajo, que para un judío, pues lo mandaron a cuidar cerdos y él ansiaba comer de lo que ellos comían. Este hombre, este muchacho, pues en su desesperación, en su angustia, se pone a pensar: en la casa de mi padre muchos trabajadores tienen de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, iré a casa, iré con mi padre y le diré, etcétera. Imagínense si el papá de este muchacho no fuera o no hubiera sido un padre amoroso, si hubiera sido un padre severo, un padre que maltrata, un padre ausente, un padre pues que no ama a sus hijos, pues no hubiera tenido este muchacho las energías de la esperanza para emprender el camino de regreso a casa de su padre. Ciertamente él tenía planes de pedirle ser recibido como uno de sus trabajadores. Y aunque así hubiera sido, el recuerdo que este muchacho tenía de su padre es de un hombre bueno que a sus trabajadores les daba de más. En casa de mi padre, muchos trabajadores tienen de sobra. El recuerdo de este muchacho era de un padre bueno. Y por eso, pues se animó a emprender el viaje de regreso a casa. La esperanza se despierta cuando alguien experimenta el amor o cuando alguien recuerda la experiencia del amor. El futuro sin amor se experimenta negro, oscuro. Pensemos en los soldados que pues están en misiones o en guerra o en otras circunstancias y que están lejos de su familia. El pensar en sus seres queridos le hace mantenerse en pie. Si por el contrario, pues alguno de ellos no tuviera a nadie que lo quisiera, no tuviera a nadie que lo extraña, no tuviera a nadie de quien hacer alguna referencia afectiva, pues tal vez su vivencia sería diferente.
recordemos el pasaje del himno a la caridad, 1 Corintios 13. El amor todo lo perdona, todo lo disculpa, todo lo espera. Bueno, pues para que nuestra esperanza y para que la esperanza de los que están a nuestro alrededor se fortalezca, pues hemos de intensificar el amor. Es decir, primero abrirnos al amor de Dios, tomar conciencia del amor incondicional, total, profundo, permanente del Señor hacia nosotros. Es lo que recordamos en el tiempo del Adviento y lo que celebramos en la Navidad, pues es una manifestación del amor de Dios por nosotros. Pero luego también, pues el amor humano, el amor de la familia, en la familia, el amor, pues tendrá que ser una experiencia que intensifiquemos para que entonces la esperanza se fortalezca. La esperanza, pues, que se parece a la caridad o que se relaciona con la caridad. Pero también la esperanza, que es hermana de la fe, pues también se relaciona y se parece a la fe, porque nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos que la fe es la posesión anticipada de lo que se espera, de lo que se anhela, de la promesa recibida. Y en esa carta a los Hebreos, pues se nos va contando cómo Abraham, por su fe, fue capaz de tal cosa. El pueblo de Israel, por su fe, etcétera. Porque por una promesa, como el náufrago que ve a lo lejos tierra firme, es como una promesa de salvación. Bueno, pues todavía queda lejos y todavía hay mucho que nadar para llegar hasta allá. Pero esa promesa que se ve para el futuro, la certeza de que la puedo experimentar, de que la voy a experimentar, ¿sí? La fe es la posesión anticipada de lo que se espera. Bueno, pues, sin embargo, la esperanza, o sea, la fe nos hace poseer en anticipado lo que se promete, pero la esperanza nos hace aproximarnos hacia allá. Las energías de la esperanza nos hace nadar hacia la tierra firme que nuestros ojos que los ojos de ese náufrago le han prometido. El futuro no es algo que simplemente llega. Nosotros como cristianos, pues nuestra espera, o sea, la esperanza no es simplemente sentarse como quien espera que llegue el autobús. El futuro no simplemente se espera, el futuro se construye. Pensemos en esos pasajes de la Escritura donde el apóstol San Pablo amonesta a la comunidad, porque pues creían que el regreso de Jesús era inminente, que pues habrían de pasar semanas o meses, a lo mucho un par de años. Y entonces algunos pues ya no hacían nada, decían, ¿para qué trabajamos si va a venir Jesús y ya se va a acabar el mundo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo en esto? ¿Para qué sembrar? ¿Para qué cosechar si ya se va a acabar el mundo? Y dice Jesús, y les dice San Pablo, a ver, el Señor un día va a llegar, no sabemos cuándo, pero nos tiene que encontrar trabajando. Y les dice, el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma.
El futuro se construye. La fe nos da en anticipo la certeza de la posesión de lo que se espera, pero la esperanza nos hace trabajar en aquello. Esta esperanza que pues es trabajar en el ahora para llegar a aquello que esperamos, pues se traduce, por ejemplo, en ser agradecido, valorar lo pequeño, en los gestos, en los detalles que manifiestan pues ese amor del que hablábamos hace un momento, y que pues entonces en su conjunto la fe, la esperanza y la caridad trabajan para acercarnos a Dios y para dar testimonio de Él. Bueno, pues el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica que se llama Spe Salvi, precisamente sobre el tema de la esperanza. Y en esta encíclica, que conviene también pues darle una leída, no es una encíclica muy extensa y tiene una gran riqueza filosófica y teológica, pues del Papa Benedicto XVI. En esta encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto nos dice que hay algunas escuelas de esperanza, porque pues estamos en este tema de cómo hacemos para fortalecer nuestra esperanza. Bueno, pues dice el Papa Benedicto, ¿en dónde podemos aprender? ¿En dónde podemos o cómo podemos reforzar nuestra esperanza? Dice Spe Salvi, el sufrimiento es una escuela de esperanza. El sufrimiento, pues es una realidad, es algo inevitable. Hay muchas cosas que nos hacen sufrir, que nos ponen tristes, que nos angustian. Son esos dramas, ¿sí?, que junto con los gozos y los sueños forman parte de la vida de toda persona y de toda familia. Son esas cosas que nos preocupan, a las que hace referencia el Papa Francisco en este número 57 de Amor y Leticia. Las realidades que nos preocupan son desafíos, pero pues que han de despertar en nosotros las energías de la esperanza. El sufrimiento es una cuestión inevitable, ¿sí? Sufrimos porque sentimos, y no está mal llorar porque perdimos a alguien. No está mal estar tristes o estar frustrados o experimentar en un momento dado pues incertidumbre, ¿sí? Lo que es cierto es que no podemos quedarnos ahí, ni tampoco hemos de eludir pues el sufrimiento, sino afrontarlo. Y una manera de afrontarlo es con el acompañamiento, que es uno de los verbos y una de las actitudes que va atravesando todo Amoris Laetitia, el acompañamiento a las diversas realidades que vamos experimentando. Bueno, pues este acompañamiento, ¿sí?, está ligado a la caridad, al amor. Es decir, pues tenemos que saber acompañar, poder acompañar al que sufre, al que está triste, al que está desconsolado. Son las obras de misericordia. Este domingo pasado acabamos de celebrar la Jornada Mundial del Pobre. Y a propósito de esta jornada, pues el Papa Francisco, en su mensaje titulado Extiende tu mano, tiende tu mano al pobre, pues reflexiona sobre el libro del Eclesiástico, en donde, pues, de donde toma esta expresión, tiende tu mano al pobre, y dice,
llora con el que llora, ve y visita al enfermo, acompaña al que está sufriendo, porque esa persona, cuando está en el momento del dolor, cuando está en el momento de la crisis, es probable que su esperanza esté desinflada, pero cuando se sabe, se siente acompañada, su esperanza se puede fortalecer, porque recordemos, una persona que se sabe amada, pues es capaz de emprender el camino o de regreso a casa o el camino hacia conseguir aquello que se promete, acompañar. Pero para poder nosotros ser buenos compañeros, buenos acompañantes, nosotros también debemos de saber dejarnos acompañar. El Señor nos acompaña. El Señor es nuestro compañero. Así como los discípulos de Emaús, pues experimentaron la compañía de Jesús, que les sale al encuentro, que camina con ellos, que les explica las escrituras, que entra a su casa, que parte con ellos el pan. Bueno, pues en el Adviento, en la Navidad, pues vamos a celebrar el inicio de este acompañamiento por parte de Jesús, que se hizo hombre, que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, porque el pecado no forma parte de nuestra naturaleza, es algo que que se añadió a nuestra naturaleza, pero que no es de nuestra naturaleza. Él se hace semejante a nosotros en todo. Y por eso la carta a los Hebreos nos dice, pues tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse, que es capaz de comprender nuestras fragilidades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, porque Él los experimentó, porque Él se hizo carne, porque Él verdaderamente se hizo hombre. El Verbo de Dios, el Verbo eterno del Padre, el Hijo de Dios, se hizo hombre y experimentó frío, y experimentó hambre, y experimentó traición, y experimentó dolor, sufrimiento, que pues luego en su pasión, en su muerte, en su crucifixión, pues lo veremos de una manera suprema. El Señor nos acompaña. Por eso entonces digo, tenemos que dejarnos acompañar por el Señor y nosotros mismos acompañar. Vivir la trascendencia de lo que se escapa a nuestro poder, a nuestro entendimiento, a nuestro conocer, y aceptar nuestras limitaciones nos libera, porque pues a veces nosotros a veces mucho de nuestra angustia o de nuestra preocupación, de nuestro sufrimiento es pues porque hay cosas que me superan, que no entiendo y a las cuales me puedo estar revelando. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Él? ¿Por qué en este momento? Y pues a veces pues podemos sentirnos identificados pues con esa oración de Jesús en el huerto. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, esto no quisiera que fuera así, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento, pues, nos dice el Papa Benedicto en Spe Salvi, es una escuela de esperanza, porque al dejarnos acompañar por Jesús, maestro de dolores, de sufrimientos, pues nosotros
cuando celebramos en la Semana Santa los misterios de su pasión, de su muerte, de su crucifixión, pues no nos quedamos ahí. El culmen de, de esas celebraciones es la Pascua. La Cuaresma nos lleva a la Pascua, así como el Adviento nos lleva a la Navidad. El final de la historia es la resurrección. El final de la historia es la gloria. Pero para llegar a ahí, pues hay que pasar por la pasión y la cruz, que no es algo que el Señor quiera para nosotros. No es que Él nos mande sufrimientos, no es que Él nos mande cruces para cargar, no. La vida misma, pues nos va presentando esos desafíos, esas cosas que nos preocupan, esas cosas que nos duelen, que a veces tienen que ver con nuestras decisiones, que a veces tienen que ver con las consecuencias de decisiones de otros, que a veces tienen que ver con situaciones que están totalmente fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, pero que pues entendemos que de la pasión y de la cruz sigue la resurrección, y esto es fuente de esperanza. Pensar en la resurrección nos hace llevar la cruz. Por lo tanto, entonces, consolar. Vamos a escuchar en este tiempo de Adviento esa invitación que nos hace el Señor: consuelen a mi pueblo. Y pues el tiempo pues del Adviento eh, es un tiempo de esperanza, ¿sí? De consuelo, por saber que el Señor viene, que el Señor se acerca. Bueno, otro espacio de educación en la esperanza, nos dice el Papa Benedicto XVI en Spes Salvi, es la oración. La oración es una escuela de esperanza, porque la persona que ora, la persona que verdaderamente hace oración, es la que tiene la certeza de saber pues que Dios existe, que Dios me ama, que Dios me escucha. Lo creo, tengo la certeza, y eso es lo que me da la fe. Pero la esperanza me hace poner en práctica esa fe. Si el Señor existe, si el Señor me ama, si el Señor me escucha, pues aquí estoy, dándole gracias, aquí estoy pidiéndole perdón, aquí estoy alabándolo, aquí estoy pidiéndole por mis necesidades e intenciones, aquí estoy ofrendándome yo, aquí estoy presentándole mis propósitos, mis intenciones, aquí estoy invocando su gracia. Si no hubiera de fondo, pues la esperanza de que alguien me escuche, pues si alguien, por ejemplo, llama a un número, pues es porque entiende que hay alguien del otro lado que puede ser que conteste, que le va a contestar. Nadie marca un número telefónico simplemente porque sí. Es decir, la oración es escuela de esperanza, en términos de lo que nos dice el Papa Benedicto XVI, porque ponemos en acción las tres virtudes: la fe y la caridad. La fe que me dice que Dios existe y que me escucha, que me ama, ¿sí? Las pongo en acción, y hace que mi esperanza se inflame.
Otra escuela de esperanza que nos dice el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI en Spe Salvi, es el actuar, el actuar. Es decir, que es lo que decía con esta imagen del náufrago que pues se despierta en él las energías de la esperanza y se pone a hacer cosas. No simplemente pues se tira a ver si alguien lo salva o se muere, lo que suceda primero, sino que el actuar es una escuela de esperanza, porque el que tiene esperanza actúa, y el que actúa hace que crezca su esperanza. Y en este sentido, pues nosotros tenemos que eh, contagiar la esperanza. Llevamos muchos meses con este tema de la pandemia y con el temor a los contagios, ¿sí? Y pues ya nos queda muy claro cuál es la forma de contagio del coronavirus. Bueno, se supone que ya lo entendimos, aunque muchas personas parece que pues sí lo entienden, pero su actuar es contradictorio. O sea, si ya sabes que se contagia, como ya sabemos que se contagia, pues ¿cómo haces una fiesta? ¿O cómo vas a una fiesta? ¿O cómo te animaste a hacer ese viaje? ¿O cómo pues te animaste a hacer esas largas filas para hacer compras, etcétera? Bueno, pues si ya sabemos cómo es el contagio, ¿sí? Pues y, y queremos actuar en consecuencia a lo que sabemos del contagio, pues entonces tomamos las precauciones adecuadas. Si sabemos que el contagio del coronavirus es por las partículas que se expelen al hablar, ¿sí? Al cantar, etcétera, pues por eso es el uso del cubrebocas y por eso pues lentes o careta. Bueno, pues nosotros tenemos que contagiar la esperanza, porque muchos la han perdido, porque muchos viven sin esperanza. Bueno, pues las buenas obras, las obras de misericordia, nuestra manera de vivir, el tiempo entregado a los demás, nuestro compromiso, nuestra preocupación por el prójimo, pues son cosas que alimentan la esperanza, son cosas que alimentan la esperanza. Y pues es un elemento que va en ambos sentidos, como decía. El que tiene esperanza actúa, y ese actuar, esas cosas que hacemos, hacen que acreciente la esperanza, hacen que pues quienes se han desanimado, quienes se han decepcionado, quienes se han rendido, se pueda despertar en ellos las energías de la esperanza. Como dice la palabra de Dios, que los demás glorifiquen al Señor por sus buenas obras. Muchas veces, pues hay quienes piensan que lo que hacemos, lo que una persona hace, lo que hacemos, puedan ser como pequeñas gotas en el océano, que pues que no vamos a remediar el hambre en el mundo, que no vamos a solucionar los grandes problemas o a detener una guerra, pero cada uno de nosotros estamos llamados a ser esa gota de agua que se disuelve en el océano, a practicar la esperanza, a crecer en la esperanza y a contagiarla. Por último, el Papa Benedicto XVI nos habla de otra escuela de esperanza, que es el juicio.
el tema del el juicio final. Nosotros, cuando profesamos nuestra fe, decimos, creo en Jesucristo, etcétera, que un día vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y este tema del juicio, lejos de ser un elemento pues de que cause temor, inquietud, pues ha de ser un motivo de esperanza, nos dice el Papa Benedicto, porque al final el Señor Jesús vendrá a instaurar su reino. La justicia, la paz, el amor, la verdad van a prevalecer. Pero también el tema del juicio final es una escuela de esperanza, porque pues en el tiempo del Adviento nosotros estamos celebrando la espera de la venida de Jesús. Esa venida, esa primera venida de Jesús que pues sucedió hace más de 2000 años y por eso, y la representamos en los nacimientos, en los pesebres, pero también tiempo de Adviento y tiempo de Navidad es tiempo de celebrar las otras dos venidas de Jesús. La que sucederá al final de los tiempos, en donde vendrá a juzgar a vivos y muertos y seremos juzgados en el amor, en cómo pusimos en práctica nuestra esperanza por las obras de misericordia y cómo el Señor viene a nosotros continuamente en la persona de nuestros hermanos, en la persona de nuestros semejantes, en la persona del prójimo. Nuevamente haciendo referencia a esta Jornada Mundial del Pobre que el domingo celebramos, y el pasaje del libro del Eclesiástico en el que se apoya el Papa, dice ese mismo texto del Eclesiástico: piensa en las postrimerías, en tus postrimerías, es decir, en el final de tu existencia, piensa en eso y no pecarás más. Cuando pensamos en el final, ¿sí? Pues ponemos nuestra vida en perspectiva, y si pensamos en cuál es el examen final, en qué nos va a examinar el Señor, pues entonces, si sabemos que eso es lo que vendrá al final, pues en él aquí y en él ahora, pues ponemos en práctica el amor al prójimo. Eso a lo que nos invita el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿sí? Ser esos buenos samaritanos que le dedican tiempo, que le dedican dinero, que le dedican amor para sanar las heridas de esa persona que fue asaltada y dejada medio muerta por el camino. El juicio, pues como escuela de esperanza, porque la esperanza es esa energía que se despierta en nosotros y que se ha de transformar, como nos dice el Papa en Amor y Leticia, en sueños proféticos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. Quiero pues, terminar esta reflexión pues haciendo referencia a lo que el Papa Benedicto en Spe Salvi pues nos dice de un ejemplo muy concreto donde se manifiesta pues todo esto de lo que hemos hablado. Él nos recuerda un caso muy concreto de una santa que es Josefina Bakhita, una santa africana canonizada por el Papa Juan Pablo II. Y pues voy a leer lo que textualmente dice el Papa Benedicto XVI en Spe Salvi sobre esta santa. Dice: nació aproximadamente en 1869, ni ella misma sabía la fecha exacta, en Darfur, Sudán.
Cuando tenía 9 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Calixto Legnani, que ante el avance de los mahdistas volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Vaquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente que llamó Paron en el dialecto veneciano que ahora había aprendido, es decir, conoció al Dios vivo, al Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Paron por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún, que la quería. También ella era amada, y precisamente por el Paron supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos, ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado, y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor, con mayúscula, me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a Sudán, Vaquita se negó. No estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su Paron. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas, y desde entonces, junto con sus labores en la sacristía y en la portería del claustro, intentó sobre todo en varios viajes por Italia exhortar a la misión. Sentía el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo, que la debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para sí sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos. Pues con estas reflexiones, espero, queridas hermanas, que estemos, que ayude para que estemos mejor dispuestos a celebrar este tiempo de Adviento y luego de Navidad como un tiempo de esperanza, que se fortalezca en nosotros y que la contagiemos a los demás. Les deseo pues un tiempo de Adviento y de Navidad llenos de esperanza y del amor de Dios. Me encomiendo a su oración y las sigo encomendando a la mía. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias y un abrazo con mucho cariño y mi oración.